Un cordial saludo, mi nombre es Roberto Barbosa, soy estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el curso Las Imágenes y el Arte del Humanismo y en esta exposición resuelvo un cuestionario que nos trae la guía número 5, la guía final de esta materia. Entonces, para entrar en materia, la primera interrogante que nos pregunta quiénes podrían tener acceso a ver o a usar imágenes y demás producciones artísticas en este periodo. El periodo entre el siglo XIV y el siglo XVI. El acceso a ver y a utilizar las imágenes y otras producciones artísticas pues variaba según su contexto, ¿no? Y también pues es la posición social, tanto en Europa como en América. Se presentaban algunas condiciones generales sobre el acceso a estas obras en ambos contextos, tanto en América como en Europa. Entonces, pues veamos un poco lo que pasaba en Europa en este periodo. Entonces, la Iglesia Católica y la nobleza, pues eran los que tenían el acceso privilegiado a las obras de arte. Las imágenes religiosas, la pintura, la escultura, se encontraban principalmente en las iglesias, en las catedrales, en los monasterios y eran apreciadas por el clero y por la alta nobleza, ¿no? La aristocracia de la época y pues la creciente clase burguesa que inicia ahí en ese periodo también podían tener un acceso a obras de arte. Podían adquirir piezas artísticas para decorar sus residencias y sus palacios. Contrataban artistas y encargaban obras personalizadas. Entonces ahí se puede ver que digamos que el pueblo que tenía capacidad de pago, o sea, la clase pudiente, eran quienes tenían el acceso a estas obras de arte. En algunas obras de arte, especialmente de carácter público, como los frescos, como las esculturas en espacios públicos, estaban al alcance de la población en general. Entonces, las personas podían ver estas obras mientras transitaban por las calles o visitaban los lugares públicos, ¿no? Para analizar este interrogante, pero ya visto desde América prehispánica, cabe resaltar y refiriéndome al documento publicado por Señal Colombia en mayo del 2021, un documento que fue escrito por Luis Felipe Núñez, donde explican un poco digamos como el concepto general o una de las funciones principales del arte prehispánico. También nos hacen una aclaración en este documento sobre la diferencia que hay entre arte prehispánico y arte indígena. Ya, a veces los términos tienden a confundirse. Entonces, el arte prehispánico es el arte que se producía en lo que se llama ahora América antes de la llegada de los europeos a estos territorios. Y el arte indígena es el que se produce después de la llegada de los españoles a estas tierras, a lo que conocemos como América. También en el título Naturaleza y Diseño, en este artículo, nos hacen una aclaración de el hecho de estudiar el arte prehispánico demuestra como esa condición que tenía las comunidades indígenas respecto a la naturaleza. Y entonces a partir de sus obras de arte daban agradecimiento, agradecían a la madre tierra por los beneficios que tenían de ella, ¿no? Bueno, abro comillas ahí en un renglón de este párrafo, dice: en este sentido, las sociedades indígenas interpretaron la naturaleza como la esencia del equilibrio del mundo. Es decir, cierro comillas, es decir, veían a la naturaleza como el punto central y
en sus obras de arte así lo mostraban, así lo reflejaban. Entonces, volviendo otra vez al punto, eh, digamos que en las culturas prehispánicas o precolombinas, como los aztecas, los mayas, los incas, las producciones artísticas estaban destinadas principalmente a la élite gobernante y a los sacerdotes, a los nobles y a los líderes religiosos que tenían acceso privilegiado a las obras de arte. Estas obras se encontraban principalmente en templos y en palacios y sitios sagrados para estas culturas. En algunos casos se permitía a la comunidad indígena en general presenciar y participar de ceremonias religiosas en las que se exhibían obras de arte como murales y como esculturas. Después del encuentro cultural y en la evangelización, las imágenes religiosas se mezclaron con la cultura indígena, ¿no? Pero predominó las imágenes religiosas evangelizadoras que trajeron los españoles a América como instrumento para cambiar la cultura, instrumento para que se convirtiera hacia el evangelio estas comunidades. Las iglesias y los conventos se convirtieron en espacios de exhibición y también en adoración de las imágenes religiosas y podían ser vistas por los feligreses. Es decir, los templos donde existían imágenes para adorar a los dioses de las culturas prehispánicas fueron reemplazados por conventos, fueron reemplazados por monasterios, por iglesias, y allí se exhibían, eran obras religiosas traídas de Europa, donde los indígenas sometidos por el poder militar de España en este momento se tenían que convertir hacia el cristianismo. Entonces se perdió ese tema cultural y se adoptó a la fuerza, cabe decir, el que llegó de Europa. En otro interrogante, el poder siempre está vinculado a las producciones artísticas en este periodo. El poder tenía una influencia significativa en las producciones artísticas, tanto en Europa como en América. Si bien todas las producciones artísticas estaban directamente vinculadas al poder, muchas de ellas reflejaban y reforzaban las estructuras de poder existentes. La Iglesia Católica y la nobleza generalmente eran los que financiaban la creación de obras y encargaban piezas artísticas a artistas reconocidos, destacados del periodo. Esto les permitía mostrar su riqueza, les permitía tener un estatus, así como también para difundir los temas religiosos y políticos. Sobre todo el tema religioso era predominante porque digamos que la religión dominaba el poder político. La representación de producciones artísticas como retratos, como monumentos, a menudo representaban a líderes religiosos, a monarcas y a miembros destacados de la nobleza. Estas representaciones servían para exaltar su imagen y para legitimar su autoridad ante la sociedad. Y bueno, en América la élite, o más bien pues en las culturas precolombinas, las producciones artísticas estaban a menudo vinculadas con el poder político y religioso. Las obras se creaban para glorificar a los gobernantes, para establecer su legitimidad y comunicar su estatus divino. Las imágenes y símbolos utilizados en las producciones artísticas indígenas a menudo transmitían mensajes políticos y sociales. Estas imágenes reforzaban el poder de la élite gobernante y comunicaban conceptos como la genealogía, como el territorio, el periodo militar. ¿Qué nos permite saber que una obra de arte
estaba relacionada con el poder? ¿Acaso será su materialidad, sus símbolos, la temática que desarrollaba? La relación de una obra de arte con el poder puede ser identificada a partir de o a través de varios elementos y características que se encuentran presentes en la obra misma. La temática de una obra de arte puede revelar su conexión con el poder si la obra representa figuras religiosas, por ejemplo, a líderes políticos o eventos históricos relevantes para el poder establecido. Es probable que éste tenga una relación con el poder. Si los símbolos y la iconografía utilizados en la obra pueden proporcionar pistas sobre su relación con el poder, por ejemplo, símbolos de la realeza, jerarquía religiosa o emblemas de autoridad política pueden indicar su conexión con el poder. La elección de materiales y técnicas utilizadas en las obras también pueden ser indicadores de su relación con el poder. El uso de materiales costosos y técnicas elaboradas pueden señalar que la obra fue encargada o financiada por personas con recursos y una posición económica elevada, lo cual está asociado al poder. El lugar donde se encuentra expuesta la obra puede ser también, digamos, un significado de que está relacionado con el poder. Si la obra se encuentra, por ejemplo, en espacios eclesiásticos, en palacios o en instituciones gubernamentales, pues es posible que tenga una relación directa con el poder, ya que estos lugares eran patrocinadores o promotores del arte en este periodo, ¿verdad? Y bueno, ya concluyendo con el desarrollo de los interrogantes que nos presentaba la guía, no me queda sino agradecer su amable atención. Espero que este resumen haya sido de su agrado y bueno, a la espera de encontrarnos en una próxima ocasión. Cordial saludo.